gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 30 de septiembre, San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Audiencia General, Papa Benedicto XVI, miércoles 7 de noviembre del 2007. Queridos hermanos y hermanas, hoy centraremos nuestra atención en San Jerónimo, un padre de la Iglesia, que puso la Biblia en el centro de su vida. La tradujo al latín, la comentó en sus obras y sobre todo se esforzó por vivirla concretamente en su larga existencia terrena, a pesar del conocido carácter difícil y fogoso que le dio la naturaleza. San Jerónimo nació en Estridón, en torno al año 347, en una familia cristiana que le dio una esmerada formación, enviándolo incluso a Roma para que se perfeccionara sus estudios. Siendo joven sintió el atractivo de la vida mundana, pero prevaleció en el deseo y el interés por la religión cristiana. Tras recibir el bautismo, hacia el año 366, se orientó hacia la vida ascética y al trasladarse a Aquileia, se integró a un grupo de cristianos fervorosos, definido por él casi un coro de bienaventurados, reunido en torno al obispo Valeriano. Después partió para Oriente y vivió como eremita en el desierto de Calcis, al sur de Alepo, dedicándose seriamente a los estudios. Perfeccionó su conocimiento del griego, comenzó el estudio del hebreo, transcribió códices y obras patrísticas. La meditación, la soledad, el contacto con la palabra de Dios hicieron madurar su sensibilidad cristiana. Sintió de una manera más aguda el peso de su pasado juvenil y experimentó profundamente el contraste entre la mentalidad pagana y la vida cristiana, un contraste que se hizo famoso a causa de la dramática e intensa visión que nos narró. En ella le pareció que era flagelado en presencia de Dios por ser ciceroniano y no cristiano. En el año 382 se trasladó a Roma. Aquí el Papa San Damaso, conociendo su fama de asceta y su competencia de estudio, lo tomó como secretario y consejero. Lo alentó a emprender una nueva traducción latina de los textos bíblicos por motivos pastorales y culturales. Algunas personas de la aristocracia romana, sobre todo mujeres nobles como Paula, Marcela, Acela, Lea y otras, que deseaban comprometerse en el camino de la perfección cristiana y profundizar en su conocimiento de la palabra de Dios, lo escogieron como su guía espiritual y maestro en el método de leer los textos sagrados. Estas mujeres nobles también aprendieron griego y hebreo. Después de la muerte del Papa San Damaso, en el año 385, San Jerónimo dejó Roma y emprendió una peregrinación primero a Tierra Santa, testigo silenciosa de la vida terrena de Cristo, y después a Egipto, tierra elegida por muchos monjes. En el año 386 se detuvo en Belén, donde gracias a la generosidad de una mujer noble, Paula,
se construyeron un monasterio masculino, uno femenino y una hospedería para los peregrinos que llegaban a Tierra Santa, pensando en que María y José no habían encontrado un lugar donde alojarse. En Belén, donde se quedó hasta su muerte, siguió desarrollando una intensa actividad. Comentó la palabra de Dios, defendió la fe, oponiéndose con vigor a varias herejías, exhortó a los monjes a la perfección, enseñó cultura clásica y cristiana a jóvenes adultos, acogió con espíritu pastoral a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Falleció en su celda junto a la Gruta de la Natividad el 30 de septiembre del año 419 o 450 aproximadamente. Su formación literaria y su amplia erudición permitieron a San Jerónimo revisar y traducir muchos textos bíblicos, un trabajo muy valioso para la Iglesia latina y para la cultura occidental. Basándose en los textos originales escritos en griego y en hebreo, comparándolos con versiones precedentes, revisó los 4 evangelios en latín, luego los salmos y gran parte del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta el original hebreo, el griego de los 70, la clásica versión griega del Antiguo Testamento, que se remonta a tiempos precedentes al cristianismo, y las precedentes versiones latinas, San Jerónimo, apoyado después por otros colaboradores, pudo ofrecer una traducción mejor. Constituye la así llamada Vulgata, el texto oficial de la Iglesia Latina, que fue reconocido como tal en el Concilio de Trento y que, después de la reciente revisión, sigue siendo el texto latino oficial de la Iglesia. Es interesante comprobar los criterios a los que se atuvo el gran biblista en su obra de traductor. Los revela él mismo cuando afirma que respeta incluso el orden de las palabras de las Sagradas Escrituras, pues en ella dice: incluso el orden de las palabras es un misterio, es decir, una revelación. Además, reafirma la necesidad de recurrir a los textos originales. Si surgiera una discusión entre los latinos sobre el Nuevo Testamento a causa de las lecturas discordantes de los manuscritos, debemos recurrir al original, es decir, al texto griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con el Antiguo Testamento. Si hay divergencia entre los textos griegos y latinos, debemos recurrir al texto original, el hebreo. De este modo, todo lo que surge del manantial lo podemos encontrar en los riachuelos. San Jerónimo además comentó también muchos textos bíblicos. Para los comentarios deben ofrecer opiniones múltiples, de manera que el lector sensato, después de leer las diferentes explicaciones y de conocer múltiples pareceres que se puedan aceptar o rechazar, juzgue cuál es el más aceptable y, como un experto agente de cambio, rechace la moneda falsa. Confutó con energía y vigor los herejes que no aceptaban la tradición y la fe de la Iglesia. Demostró también la importancia y la validez de la literatura cristiana, convertida en una auténtica cultura, ya entonces digna de confortarse con la clásica. Lo hizo con el Tratado de Viris Illustribus, una obra en la que San Jerónimo presenta las biografías de más de un centenar de autores cristianos. Escribió también biografías de monjes ilustrados, el ideal monástico, junto a otros itinerarios espirituales. Además, tradujo varias obras de autores griegos. Por último, en su importante Epistolario, obra maestra de la literatura latina,
San Jerónimo destaca por sus características de hombre culto, asceta y guía de las almas. ¿Qué podemos aprender nosotros de San Jerónimo? Me parece que sobre todo podemos aprender a amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Dice San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos entrega en las Sagradas Escrituras. Este diálogo con ella debe tener siempre dos dimensiones. Por una parte, debe ser un diálogo realmente personal, porque Dios habla con cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura y tiene un mensaje para cada uno. No debemos leer las Sagradas Escrituras como una palabra del pasado, sino como una palabra de Dios, que se dirige también a nosotros, y tratar de entender lo que nos quiere decir el Señor. Pero para no caer en el individualismo, debemos tener presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la verdad a lo largo de nuestros caminos hacia Dios. Por tanto, aun siendo siempre una palabra personal, es también una palabra que construye a la comunidad, que construye a la iglesia. Así pues, debemos leerla en comunión con la iglesia viva. El lugar privilegiado de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios es la liturgia, en la que celebramos la palabra y haciendo presente en el sacramento el cuerpo de Cristo, actualizamos la palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros. No debemos olvidar nunca que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Las opiniones humanas vienen y van. Lo que hoy es modernismo, mañana será viejísimo. La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna. Lleva en sí la eternidad, lo que vale para siempre. Por tanto, al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos la vida eterna. Concluyo con unas palabras que San Jerónimo dirigió a San Paulino de Nola. En ellas, el gran exegeta expresa precisamente esta realidad, es decir, que en la palabra de Dios recibimos la eternidad, la vida eterna. Dice San Jerónimo: trataremos de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecerá también en el cielo.